Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos sobre las Incoterms. ¿Y qué significa Incoterms? Pues son reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. Las Incoterms contienen reglas, términos y una nomenclatura uniforme en materia de comercio internacional, que interpretado el sentido de las estipulaciones otorgadas por las partes, permiten aclarar y definir su contenido y alcances. Esto quiere decir que las Incoterms fueron creadas como una serie de normas o reglas generales para todo el plano internacional, quitando así un modo en que los países tuvieran conflictos por desconocer las reglas entre los estados. Las Incoterms representan una serie de importantes herramientas para facilitar el comercio internacional, que perfectamente adaptadas al dinamismo del comercio mundial y ajustadas a las nuevas tecnologías, persiguen como objeto el de prestar un importante auxilio en los nacionales de distintos países para alcanzar un mayor y mejor rendimiento. Ahora bien, las Incoterms 2000. ¿Qué son las Incoterms 2000? Son las normas oficiales para la CCI para la interpretación de los términos comerciales, que facilitan la conducta del tráfico internacional. La referencia de las Incoterms 2000 es un contrato de compra-venta, que define claramente las obligaciones respectivas de las partes y reduce el riesgo de complicaciones legales. La finalidad de las Incoterms 2000 es establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. De ese modo podrán evitarse las incertidumbres derivadas de distintas interpretaciones de dichos términos en diferentes países. Por lo menos podrán reducirse en gran medida. El resultado de este diálogo son las Incoterms 2000, una versión que al compararla con las Incoterms de 1990 puede parecer que no se ha efectuado pocos cambios. Resulta evidente, no obstante, que las Incoterms disfrutan de un gran reconocimiento actualmente y que la CCI ha decidido por ello consolidar ese reconocimiento y evitar cambios para su propio bien. De otro lado, se han hecho grandes esfuerzos para asegurar que las palabras usadas en las Incoterms 2000 reflejen clara y fielmente la práctica del comercio. Comerciales internacionales realizados por la UNCITRAL. Con el fin de dar cumplimiento a su mandato y facilitar el intercambio de ideas e información, la UNCITRAL mantiene vínculos estrechos con otras organizaciones internacionales y regionales, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, que participan activamente en el programa de trabajo de la UNCITRAL y en el ámbito del derecho mercantil internacional. Con el objetivo de incrementar estas oportunidades en todo el mundo, la UNCITRAL formula normas modernas, equitativas y armonizadas para regular las operaciones comerciales, de las cuales sus actividades principales son las siguientes. 1. La elaboración de convenios, leyes modelo y normas aceptables a la escala mundial. 2. La preparación de guías jurídicas y legislativas, así como la formulación de recomendaciones de gran valor práctico. 3. La presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno. 4. La prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación. Y 5. La organización de seminarios regionales y nacionales sobre el derecho mercantil uniforme. En el comercio internacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil de que se trate, a menos que la aplicación de dicho uso sea irrazonable. También tenemos el deber confidencial. Esto lo recoge el artículo 2.1.16 y nos dice que si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de no revelar ni utilizar injustificadamente en provecho propio, independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. Cuando fuere apropiado, además, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación podrá incluir una compensación basada en el beneficio recibido por la otra parte. Y como último ejemplo encontramos que resuelve el problema de la batalla de las condiciones generales de la contratación. Los principios disponen que cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo
Excepto en lo que se refiere a dichas cláusulas, el contrato se entenderá perfeccionado sobre la base de los términos acordados y de lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar que sean sustancialmente comunes, a menos que una de las partes claramente indique con antelación o con posterioridad y sin demora injustificada un informe a la contraparte que no desea quedar obligada por dicho contrato. Tipo de transporte. Cualquier tipo de medio es válido para realizar este tipo de transacción. Aquí el transporte es contratado por el comprador. Lugar de entrega. La mercancía es entregada en la misma fábrica, almacén o taller que el vendedor decida. Por eso el comprador debe realizar de manera correcta su compra. Mercancía. Los productos son embalados correctamente para ser trasladados en el medio de transporte que el cliente haya elegido. Documentación. El documento de entrega es realizado por el primer transportista. Incluye lo que es el etiquetaje, codificación y embalaje del paquete. También se debe adjuntar lo que es una factura comercial. Cualquier otra documentación requerida por el comprador al vendedor debe estar incluido en el contrato de venta. Tipo de carga. Este puede ser cualquier tipo de carga, con excepción de las grandes cargas o granales. Seguro de transporte. No existe una obligación de contratar un seguro de transporte por ninguna de las dos partes. Sin embargo, se aconseja que el comprador contrate un seguro para no correr riesgos. Luego tenemos la transmisión de riesgos del vendedor al comprador. Esa transmisión de riesgos del vendedor al comprador ocurre en el momento de la entrega, incluso antes de que sea cargada en el primer medio de transporte. En caso de exportación, la inspección preembarque, el despacho de exportación y el despacho de importación estarán a cargo del comprador. Los medios de pago. Los medios de pago son simples, tales como transferencia, orden de pago, cheque u otro. El vendedor no está obligado a cargar la mercadería en el medio de transporte contratado por el cliente. En algunos casos, el vendedor sube la mercadería al transporte indicado por el comprador como un favor, pero en el caso de que ocurra un daño a la mercadería, el responsable es el comprador. Por lo tanto, el vendedor está corriendo un riesgo que no debería. Despacho de exportación. El despacho de exportación está a cargo del comprador. Por lo tanto, el vendedor no posee ningún justificante legal que la mercadería ha salido del país. Servicio logístico. El vendedor que comercializa bajo este método no ofrece ningún tipo de servicio logístico. Es el comprador el que se debe encargar del transporte de la mercadería. Esto puede ser una desventaja para el vendedor, puesto que el comprador puede elegir a la competencia que le ofrezca un servicio logístico.